Hola, Dios te bendiga, iglesia. Una vez más tengo el agrado de poder compartirles la palabra del Señor, una pequeña reflexión que vamos a hacer en esta tarde, digo, porque lo estoy grabando en una tarde. Pero antes de entrar al tema o al pasaje, quiero que hagamos una pequeña introducción a modo de ser un poquito más didáctico y quiero llevarte a que te recuerdes o a que pienses en aquellos momentos cuando estuviste en el colegio, ¿sí? En algo puntual quizás. ¿Recuerdan esos pruebas orales que de pronto el maestro viene y dice prueba oral? Bueno, siempre, a veces hay de 2 o de 3 preguntas, las pruebas orales son muy cortitas, vamos a decir, pero son preguntas difíciles. Siempre, no sé por qué, las primeras preguntas siempre son más fáciles y las que vienen son las más difíciles, ¿sí? Eh, bueno, esa es la cuestión, digamos, de que el maestro te pregunta oralmente, la primera respondes y la segunda dices, ¿y qué pregunta me hizo? ¿No? Esta misma situación, en estas mismas condiciones están los discípulos frente al maestro. ¿Qué pregunta me hiciste? ¿Qué me estás preguntando? Pero veamos que también esto consta de 2 preguntas que el maestro les hace a sus discípulos. Vamos a leer ahora sí en Mateo capítulo 16, versículo 13. Dice de la siguiente manera: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, primera pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Primera pregunta que el Señor les hace a los discípulos, a aquellos 12 en su momento. Y ante esta pregunta, pareciera que fuese obvia, pareciera que la tenían ahí en la punta de la lengua, como uno diría, lo tenían ahí y respondieron inmediatamente sobre esta pregunta. Y responden los discípulos. Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. La tenían reclara. Así que entonces dice, esto es lo que piensa la gente de ti, Señor. Ahora viene la segunda pregunta y la segunda pregunta los va a dejar descolocados, desubicados. No van a saber dónde están parados. Esta segunda pregunta los deja mal, con excepción de una persona. Dice el siguiente, versículo 15, y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Dijo el Señor. Esta es la pregunta que les dio un cachetazo a los discípulos porque quedaron desubicados, desubicados, es decir, no sabían dónde estaban, desconcertados sería la palabra. ¿Qué pregunta les había hecho a él, a ellos? Si bien respondieron la primera con claridad, pero esta segunda no sabían qué decir, porque no hay relatos, no hay textos que la Biblia diga y dijeron los discípulos o contestaron de una manera plural, ¿no? Pero no lo hay. Pero sin embargo, hay uno que le salvó las papas, vamos a decir, que le salvó, es Pedro. De los 12 hay uno solo que responde. Es como cuando en el colegio siempre hay uno que es el que lo sabe todo, el que está siempre ahí con toda la chispa y el que responde. Bueno, en estas condiciones está Pedro. Ahí responde en un chasquido de dedos y lo tenía ahí la respuesta. Y dice el versículo siguiente, y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¡Wow! Ahora viene todo lo que viene. Quiero detenerme un poquito en esto. A ver, tenemos que ponernos en el lugar de los discípulos, no sé, tenés que imaginarte estar en ese lugar frente al maestro y haberle
fallado a una respuesta y no haber sabido contestar, pero hay uno de ellos que sí contestó, ¿sí? Que es Pedro en este caso. Pero a partir de este versículo, pareciera que el diálogo es tan directo entre Pedro y Jesús, y el resto de los discípulos parece que estuviesen con boca abierta, como que no entendían de lo que estaban hablando. Y yo creo que Pedro también no estaba entendiendo lo que decía el maestro, pero esta es lo que se está viendo, en los relatos, en lo que leemos, se ve este diálogo tan íntimo, tan cercano con Pedro y Jesús, y los otros 11 están simplemente presencial sin saber qué hacer. Mira lo que dice, los siguientes versículos. Y yo también, le dice, le contesta, porque le dice, ¿sabes qué? No te lo ha revelado nadie, sino mi Padre te lo ha revelado. Por eso es que vos sabés, por eso es que vos me conocés. Y dice, bajo esta confesión, bajo esta respuesta, Dios le empieza, ahora vienen las condecoraciones, yo diría, porque Pedro se va a llevar todo, no se va a ser abanderado, va a tener una medalla, y todo se va a llevar, todo. Y los 11 simplemente van a mirar. Y dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, le cambió nombre, le dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aunque todo esto lo que le está diciendo el maestro en este momento, de los versículos que estamos leyendo, a lo mejor no está entendiendo ni los 11 ni nadie, pero Dios le está haciendo una confesión y son palabras de alabarle a Pedro, de exaltarle, algo así. Y dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¡Wow! Le está dando autoridad y él está pero ahí, no sé, está allá arriba, en lo alto, ensanchado Pedro. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos. ¿Qué más? ¡Ah! Te daré la llave del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¡Wow! ¿Qué más? Todas estas cosas le estaba diciendo a Pedro sobre una respuesta que había respondido que los discípulos no lo sabían. Ahora uno dice, ¿qué pasaría en la mente de ellos? Claro que sí. Si tú estarías en el momento o yo estaría en el momento, yo diría, ¿qué pasó? ¿Por qué nosotros no tuvimos la revelación? Estuvimos con el maestro, vimos los milagros que hacía, estuvimos en sus enseñanzas, estuvimos en todo momento. ¿Y qué pasó con nosotros que el Padre no nos reveló? Yo creo que hay un cierto frustración en los discípulos viendo que solamente Pedro se está llevando todo, porque le está diciendo a Pedro, ¿sí? Así que ahora a veces uno lo hacemos un poquito de una manera un poco más didáctico algo, ¿sí? Pero tiene una segunda parte, ¿sí? Tiene una segunda parte este mensaje que es el punto que queremos reflexionar. Como ya hemos entrado también con el tema de las pruebas, con el tema de los maestros y todo lo demás, también vamos a hacer para esta segunda parte, es decir, en esos momentos cuando a veces uno estudia, se prepara y da un examen, da una prueba, que es la prueba final, vamos a decir, que es la prueba final, y uno presenta la prueba y tenés la seguridad de que vos hiciste bien las preguntas. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado. Tenés la seguridad de que hiciste bien las preguntas y decís, no, yo ya lo tengo, no, yo ya aprobé, estoy más seguro, pero sí, por favor, yo ya aprobé. Tener esa seguridad y dárselo y esperar, digamos, la respuesta del maestro. A veces te lo dicen en el aula, ¿sí? En el lugar, que si eres aprobado o desaprobado, te lo dicen. Como en el caso mío, sí, nos decían el maestro fulano, aprobado, reprobado, reprobado. Y cuando te llega y que vos estabas tan seguro y te dice, ¿estás reprobado? Ah, te quiero agarrarte ahí, ¿no? Es decir, ¿cómo aprobado? Cuando uno se siente que está seguro de haber aprobado, yo decís, no,
tiene que haber un error, se equivocó o algo pasó, pues no puede ser. Y uno apela al maestro y dice, maestro, te equivocaste o algo pasó, pero no puede ser, yo estuve muy seguro de haber aprobado, no puede ser. Y a veces uno entonces, ¿qué hace? Va al maestro y uno apela a la situación del examen. Bueno, esta situación, la que te estoy relatando, sucede en el reino de los cielos. Parece que es tal cual. Y vamos a leer en Mateo capítulo 7, versículo 21. ¿Cómo te diré? Es decir, estar presente casi a la entrada del reino de los cielos, en la puerta de los cielos, estar presente ya los hijos de Dios. Y vos estás ahí y tenés seguridad. Tenés seguridad de que tu entrada hacia el reino de los cielos está más que seguro, ¿sí? Más que aprobado, diríamos en este caso, como estamos hablando de aprobar. Soy un siervo aprobado, una sierva aprobada. Estoy muy convencido de que yo tengo entrada al reino de los cielos. Estar ahí presente. Y aparece el maestro de los maestros. Aparece el Señor Jesús con ese cuaderno, con ese, no sé, y te dice, estás reprobado. Ay, agárrate, agarrémonos ahí. Estás reprobado. ¿Por qué te digo? Ahora sí vamos a leer el versículo que dice. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, el que está en los cielos. Que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, dijo el Señor. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Acá está. Estos son los que estaban seguros, estos son los que estaban convencidos de ser aprobados, de que aprobaron la materia, de que tienen la seguridad de poder entrar en el reino de los cielos. Ahora sí estos están apelando. Acá están diciendo, no, no, tiene que haber un error, tiene que haber un error, Señor, no puede ser. Señor, y ahí es donde empiezan a apelar, y ahí es donde empiezan a decir, Señor, no profetizamos en tu nombre, no hicimos milagros. La semana pasada estuve haciendo una liberación, se liberó. Estuve sanando enfermos en tu nombre, Señor. ¿Cómo tiene que haber un error? Sin embargo, el Señor les dice, no los conozco, no están acá, no están escritos. Apártense, no hay entrada, están reprobados, no pueden entrar al reino de los cielos. Frustrante, ¿verdad? Frustrante para todos sería esto. Así que hermano, hemos empezado un poco medio didáctico, un poco medio de hacer comparaciones, pero esto es la realidad, hermano. Esto es lo que puede llegar a suceder. Así que no nos confiemos por los milagros. No digo que no es del Señor. Los milagros y todos son del Señor. Pero hay algo más profundo. Hay algo más personal que Dios conoce de nuestras vidas, que hay dentro de nuestro corazón. ¿Cómo somos? ¿Cómo andamos? Hay odio, hay resentimiento, hay orgullo, hay soberbia. ¿Qué hay? No lo sé yo. Pero Dios nos conoce. Por eso dice Dios que Él nos conoce. Y por lo que nos conoce, no importa lo que hayamos hecho, lo que haya sucedido, pueden suceder. Imagínense, puede suceder milagros, dice, puede suceder sanidades, puede pasar un montón de cosas. Puedes hablar en lengua, puedes profetizar, puedes hacer. Y no digo que no, que está mal eso, no, no. Pero te quiero decir que no podemos confundirnos, ¿sí? Porque aún todas estas circunstancias que a veces uno vive y hace y experimenta, si no estamos bien delante de Dios y hay algo más dentro de nosotros, ese algo más es lo que nos va a hacer que la puerta de los cielos se nos cierre. Aunque hayamos hecho tantas cosas como dice la palabra, si lo hicimos en tu nombre, si lo hicimos esto y aquello, sin embargo hay algo más profundo y ese algo más profundo que solamente Dios nos conoce y en eso tenemos que meditar. Así que no haya
esos impedimentos, esas trabas que no nos puedan permitir entrar en el reino de los cielos. Que no haya eso, hermano. Así que esta palabra es para reflexionar, para meditar acerca de eso. Dios nos conoce lo más íntimo, lo más profundo de nuestros corazones. ¿Qué se está gestando? ¿Qué tenemos? ¿Cuántos vamos a la iglesia? Por eso dice, no todo el que me dice Señor, Señor. ¿Cuántos? La reflexión es para mí, obviamente. La reflexión es para ti, es para todos. Y tenemos que pensar en esto. Señor, líbrame de esto. Guárdame de esto, Señor. Guárdame que se me genere un odio. Guárdame de que se me genere un rencor, resentimiento y raíces de amargura. A veces hay gente que vive con odio, hay gente que vive, no sé, lleno de resentimiento y vive con eso toda su vida. Y eso no está bien. Y pueden predicar la palabra y pueden hacer un montón de cosas, pero no es así. Así que, hermano, esta es la palabra que quería traerte, esta es la palabra que quería que juntos reflexionemos en este día. Por eso a este mensaje le puse los escogidos de Dios, pero entre comillas, ¿eh? Los escogidos de Dios entre comillas. Podemos ser escogidos por el Señor, sí, pero nuestros hechos o nuestros actos o lo que está dentro de nosotros nos pone entre comillas y no entramos en el reino de los cielos. Así que, hermano, medita en esto. Podemos ser escogidos y ser vomitados, como dice la palabra, ¿no? Ser vomitados. Wow, qué feo, ¿no? Casi ya estar adentro y Dios nos vomite. A esto quería llevarte con esta palabra, que los discípulos empezaron con una simple pregunta y el Señor les complicó, ¿sí? Así que, hermano, Dios te bendiga en esta tarde, digo, que este se va a difundir viernes a la mañana y que sea de bendición y que la puedas reflexionar también junto a tu familia, junto a tus seres queridos. Reflexionemos sobre esta palabra. Dios te bendiga y será hasta la próxima. Chau, chau.